Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Bienvenidos a FDP Noticias. Yo soy Germania Rodríguez desde Miami y me acompaña Jovel ¿desde dónde, Jovel? Bueno, desde el fantástico mundo del internet. Así es, hoy es miércoles 23 de septiembre y tenemos otro día lleno de noticias, ¿no? En efecto, fíjate que probablemente haya personas que nos estén viendo dentro de Venezuela que hayan recuperado, bueno, en algunas zonas la luz después de varias horas de apagón e incluso habrá muchas zonas en las que todavía no se haya restablecido el servicio. Hoy se presentó un apagón en 16 estados de Venezuela. Fueron dos, uno que se registró a las 2:04 de la tarde y otro a las 2:15 de la tarde respectivamente en los estados de Bolívar, Cojedes, Anzoátegui, Carabobo, Vargas, Distrito Capital, Lara, Aragua, Portuguesa y Zulia. Y después se agregaron los estados de Aragua, Monagas, Miranda y Yaracuy, además de localidades en Guarenas, Guatire, el norte del estado de Anzoátegui, San Cristóbal, y el noreste y suroeste de Caracas y Paraguaná. Son estos los lugares de Venezuela que se quedaron sin servicio eléctrico, entonces estaremos pendientes si surge algún detalle de este nuevo apagón nacional. Pero vamos a ir ahora a otra información. El dictador Nicolás Maduro habló ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordemos que la ONU todavía lo reconocen como presidente de Venezuela y ahí reiteró su llamado a esta organización para que acompañe las llamadas elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Maduro dice que esta es la elección número 25 que celebran en 20 años de revolución. Pero los comicios, como bien sabemos, serán boicoteados por una fracción opositora encabezada por Juan Guaidó, quienes denuncian que no existen condiciones para que haya unas elecciones equitativas en Venezuela. Joel, es increíble que esta misma organización que la semana pasada acusó al régimen de Nicolás Maduro de ser culpable de crímenes de lesa humanidad, ayer le dio la bienvenida a Nicolás Maduro. Y hay una confusión ahí que estábamos viendo vos y yo en redes sobre la participación de Juan Guaidó en esta Asamblea General, porque él había anunciado que va a comparecer o que va a dar un mensaje a las delegaciones de la Asamblea General de la ONU. Pero se ha aclarado hoy en redes sociales, bueno, Diego Arria lo hizo de hecho en un tuit bastante frontal, en el que dice que Juan Guaidó en realidad no va a hablar a la Asamblea General, va a ser una especie de conferencia vía Zoom abierta a quien quiera unirse, en la que él explicará lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es una diferencia importante, ¿no? Así que hay que ser precisos con cómo se comparte esa información. Pero seguimos con más noticias malas desde Venezuela. Se trata de las imágenes del incendio que se registró esta tarde en la sede del Ministerio Público en Caracas, que el incendio ya fue controlado, hay que decir, a través del Twitter del exfiscal Zair Mundaray. Él indicó que no había agua para combatir las llamas y los ascensores no funcionaban. Además, no había iluminación en los pasillos y oficinas, pues la revolución lo destruyó todo, según dijo Mundaray. En los videos publicados se observa cómo el humo negro sale por las ventanas de las oficinas. Cabe destacar que este incidente se presenta poco después de que el fiscal de Maduro rechazara el informe de la ONU que culpa al régimen de crímenes de lesa humanidad, como acabamos de mencionar. Así que pasa este incendio en un día curioso, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo comentábamos en el grupo mientras preparábamos este noticiero. Hay formas que tiene el régimen de desviar la atención, ¿verdad? Hay que estar pendientes también de todo lo que ocurra,
porque, y lo reportaremos más adelante, también Maduro está dando signos o llamando a una alerta bastante grande. Tal vez sea por cosas como las que han ocurrido en Yaracuy. Ayer les informamos sobre las protestas en Urachiche, me parece que así se pronuncia la localidad, en ese estado, en Yaracuy, donde los ciudadanos se manifestaron por fallas en los servicios públicos. Las imágenes que ven hoy son de Chivacoa, donde los ciudadanos salieron de forma pacífica a reiterar las denuncias por estas fallas en los servicios. Pese al carácter pacífico de esta protesta, se han presentado alguna agitación en una plaza de la localidad. Vamos a escuchar un poco del ambiente de lo que ocurrió. Como les dijimos ayer a nuestra audiencia, estas protestas en el estado Yaracuy son unas de las más grandes que hemos visto este año en Venezuela. Pero sigamos hablando de la Asamblea General de la ONU. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció ante esta asamblea que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se financia con recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza mundial contra la democracia. El mandatario colombiano llamó también a rechazar las venideras elecciones para renovar el Parlamento venezolano, actualmente dominado por una oposición que reclama falta de garantías en las urnas. Y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura. Colombia ha dicho insistentemente que los grupos guerrilleros que se nutren del tráfico de droga encontraron refugio en territorio venezolano con la complicidad de autoridades chavistas. Duque destacó en su discurso el informe de la ONU presentado el 16 de septiembre. En el informe se denuncia a Maduro y sus principales ministros de estar vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad. Este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad. Y en estos desafíos comunes, en los que debemos actuar de la mano sin dubitaciones, con energía y sin vacilaciones, hay que hacerlo por un deber con las nuevas generaciones. Gracias al presidente Duque, perdón Joel por hablar sobre los venezolanos, ya que no tuvimos voz en esa asamblea porque invitaron a Nicolás Maduro. Bueno, y de hecho creo que fue un mensaje muy acertado. O sea, lo que él dice ahí es ideal, que los países actúen de manera que asuman esa corresponsabilidad por el tema venezolano porque afecta a todo el hemisferio. Yo creo que es un mensaje muy positivo, pero bueno, vamos a ver si el mismo Duque se atreve a dar algún paso adicional al de la diplomacia que pueda ayudar a resolver esta situación. Es que, Jovel, el problema más que todo de la crisis migratoria de los venezolanos debería ser la primera prioridad, al menos para los países de nuestro hemisferio cuando se trata de la ONU. La ONU está aquí precisamente para este tipo de tragedias. Claro, y al final el despliegue que vemos también a nivel económico, por ejemplo, con otras crisis humanitarias que son igualmente severas, como la de Siria, se despliegan más recursos para lo que está ocurriendo allá, que igual se quedan cortos en realidad, y hay que decirlo, pero cuando se despliega aún menos dinero a esta situación que es tan sobrecogedora, obviamente se nota aún más que no es suficiente. Una situación, Jovel, migratoria de éxodo que próximamente va a ser la peor del mundo. Hay que recordar eso, la peor de todo el mundo. Aunque ahora quieran decir, porque también es cierto que hay muchos venezolanos que están regresando al país por lo que ocurre, ¿no? Por la situación económica en cada una de las naciones suramericanas, pero eso no se compara, por lo menos hasta ahora, con la cantidad de personas que han tenido que salir huyendo del chavismo. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de tema. El dictador Nicolás Maduro anunció la creación de un comando de operaciones secreto, estoy citando la forma en que lo presentó, para proteger el Palacio de Miraflores, entre otras cosas, y cumplirá con labores de inteligencia y contrainteligencia. Según dice el dictador, ese comando estará destinado a neutralizar supuestas acciones encubiertas planeadas por Estados Unidos para generar desestabilización en el país.
El comando será coordinado por Maduro, quien señaló al gobierno de Donald Trump de haber colocado a la DEA como organismo operador para atacar a Venezuela, además de aprobar que la CIA se involucre en operaciones encubiertas de carácter terrorista contra el país. Hemos activado como organismo operativo del puesto de comando presidencial el puesto de comando de operaciones especial, secreto, un puesto de comando de operaciones, un PCO, con toda la capacidad de acción en cualquier lugar del país en tiempo real, las 24 horas del día. Le han dado la luz verde a la CIA para que venga con agentes directos a operaciones encubiertas, terroristas, contra objetivos petroleros, eléctricos, militares, electorales. El pasado 11 de septiembre, Maduro informó la detención de un supuesto espía estadounidense, identificado como Matthew John Heath, quien es procesado por el chavismo por terrorismo, acusado de planear ataques contra instalaciones petroleras y eléctricas. Maduro añadió que están activando todos los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia para defender a Venezuela en el camino a las elecciones parlamentarias que están planteando para el 6 de diciembre. Boicoteadas por una treintena de partidos opositores liderados por Juan Guaidó. El dictador convocó a los integrantes de la milicia bolivariana a estar en máxima alerta ante posibles conspiraciones, llamado que extendió a la militancia oficialista. Por otra parte, Diosdado Cabello, presidente de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pidió informar de manera inmediata de la llegada de cualquier persona con acento extranjero. Bueno, menos mal que yo no estoy ahí. Ya me habrían reportado por mi acento. Increíble. Y bueno, mientras Maduro sigue creando comandos para protegerse a sí mismo, el ciudadano venezolano no tiene gasolina. 3 tanqueros iraníes están en camino a Venezuela a pedido del régimen chavista. Los buques llevan gasolina con el fin de abastecer la demanda interna en medio de la severa escasez de combustible que enfrenta el país tras la destrucción de la industria petrolera propiciada por el chavismo. De acuerdo con el sitio Tanker Trackers, los petroleros Forest, Fortune y Faxon estarían acercándose a las costas de Brasil. Por otra parte, los cálculos de Marine Traffic dan cuenta que el primero de ellos podría arribar a la refinería del Palito el próximo 28 de septiembre. Así que estaremos pendientes siguiendo estos tankers y siguiendo a ver si el gobierno de Estados Unidos hace algo para impedir que se viole una vez más las sanciones en contra de Venezuela y de Irán. Yo creo que es un punto muy importante, es un momento álgido. Estamos viendo que empieza a haber un descontento social que se manifiesta en las calles, obviamente producido en gran parte por la escasez de gasolina. Este tipo de tanqueros lo que hacen es dar un poco de oxígeno, ¿no? Retrasan el estallido, pero si se logra bloquear la llegada de estos tanqueros, pues probablemente esto que estamos viendo en Yaracuy vaya multiplicándose en otros estados del país. Pero bueno, habrá que ver, como dice, si Estados Unidos dará algún paso adicional en esa dirección. Vamos a conversar ahora sobre Bielorrusia. Ustedes saben que hemos dado mucho seguimiento a este caso. No queremos perderle la pista porque muchas veces sucede, y sucedió con Venezuela en años pasados, que era el punto, estaba en la primera plana de los medios internacionales y luego se desvanecía. Por lo menos aquí seguimos hablando de Bielorrusia porque el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, quien se enfrenta a un movimiento de protestas increíble, muy importante desde su fraudulenta reelección en agosto, prestó juramento hoy para un 6º mandato, pero lo hizo de forma secreta. La agencia gubernamental aseguró que Alexander Lukashenko prestó juramento en lengua bielorrusa, después firmó el acta y la presidenta de la Comisión Electoral le entregó el certificado de presidente de la República de Bielorrusia. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de la Independencia de Minsk y contó con la asistencia de parlamentarios y otras autoridades del país. Según datos oficiales, Lukashenko fue reelecto con el 80,1% de los votos en las elecciones del 9 de agosto pasado, resultado que no es reconocido por la oposición ni por Occidente y que ha desatado la mayor ola de protestas en la historia postsoviética de Bielorrusia. El presidente, en el poder desde 1994, indicó que este año entrará a la historia como un periodo de emociones extremas. Es increíble, Joel, cómo esta historia se parece a la de Venezuela, ¿no?
Sí, tiene muchas similitudes y la preocupación que tengo yo, digamos, a nivel mediático es, como te digo, que se diluya, que simplemente esto deje de ser noticia, que ya nadie le preste atención, que la oposición se fragmente también. La verdad es que Así si va por el es. mismo camino es preocupante. Porque como hemos aprendido con la historia de Venezuela, en estas dictaduras el apoyo más grande y la herramienta más poderosa de las oposiciones es el apoyo internacional. Así que tenemos que dárselo a la oposición de Bielorrusia. Hablemos ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció nuevas sanciones a Cuba. Estas nuevas sanciones prohíben que los estadounidenses se alojen en hoteles de la isla y también que compren tabaco o alcohol para llevarse de vuelta a su país. El gobierno de Estados Unidos prohíbe así que cualquier estadounidense que viaje a la isla pueda alojarse en propiedades cuyo propietario sea el gobierno cubano. El anuncio se dio durante un acto en la Casa Blanca con excombatientes que participaron en 1961 en la fallida invasión de Cuba en la Bahía de Cochinos. Esta medida estrangula todavía más el sector turístico de la isla, donde todos los hoteles están vinculados al régimen, y deja como única opción a los estadounidenses quedarse en casas particulares de cuentapropistas. Desde que asumió la presidencia, Trump endureció la postura de Washington contra Cuba, algo que le ganó el apoyo incondicional de la comunidad cubanoamericana, un importante grupo electoral que puede definir el voto en Florida. Este anuncio llega tras la revelación por parte del Miami Herald de que el mandatario registró la marca Trump en Cuba para decenas de negocios y servicios vinculados al mercado inmobiliario, hotelería, restaurantes y eventos deportivos y de belleza. Según el Herald, el magnate inmobiliario no violó el embargo que Washington impone a La Habana, pero en 1999 había asegurado en un discurso ante la Fundación Nacional Cubanoamericana que no haría negocios con Cuba mientras gobernara el castrismo. Bueno, yo creo que es una noticia interesante que tanto a nivel electoral, digamos, tiene sus implicaciones porque es algo que está dirigido a la comunidad cubanoamericana, especialmente en el sur de la Florida, pero también está ese otro lado, ¿no? El registro de la marca Trump en Cuba hace unos cuantos años, bueno, son algunos factores que hay que tener en cuenta. Es muy interesante vivir en el sur de la Florida en estos tiempos de elecciones presidenciales, Joel, porque los dos partidos están luchando por ese voto cubano-americano. De hecho, el presidente Trump una vez más va a venir a Florida, creo que este viernes, a hablar con votantes en Miami. Y también hemos visto que han hecho lo propio con los venezolanos. Bueno, Trump ha hecho pronunciamientos, digamos, incesantes sobre lo que significa Venezuela, digamos, pero también Kamala Harris estuvo, y lo reportamos aquí la semana pasada en Miami, haciendo un trabajo también con la comunidad venezolana. Entonces, ahí están disputándose. Pero la próxima noticia es una también que tenemos que mantener en la mente, ¿no? Una más de una oposición en un país autoritario. Sí, yo sé que te alegra a vos, me alegra mucho a mí también y espero que nuestros amigos de igual manera. El opositor ruso Alexei Navalny recibió el alta médica del hospital en el que ingresó en coma con síntomas de envenenamiento a finales de agosto. Un laboratorio militar alemán, así como análisis independientes realizados en Francia y en Suecia, sostienen que Navalny, de 44 años, fue intoxicado con una sustancia de la familia del Novichok, un agente nervioso utilizado en el 2018 para tratar de liquidar al exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido. Una portavoz del activista anticorrupción citada por la agencia France Press ha asegurado que Navalny tiene pensado quedarse en Alemania para hacer el tratamiento de rehabilitación, aunque el Kremlin ha dicho que él, como cualquier ciudadano ruso, puede volver cuando lo desee. Estos son los números. Eso es lo que los gobiernos del mundo dan a entidades como Johns Hopkins que hacen un recuento de cómo evoluciona la pandemia. Vi algunos comentarios que hacían un reclamo de que nosotros le hacemos el juego a los gobiernos del mundo al presentar estas cifras, pero esto es noticia. 31 millones de casos, 31.746.219 y 973.000 muertes. Estos son personas. Esto no es un invento, son personas
en este caso 31 millones de contagiados y 973.000 muertos que han perecido por el COVID-19. De ellos, 201.000 muertos están en los Estados Unidos. Y en Brasil, 138.000, siendo el segundo lugar a nivel mundial. La India tiene el tercer lugar con 90.000 muertos y el cuarto lugar lo tiene México con 74.000. Así evoluciona la pandemia, nos guste o no, así va. Así es, y mientras tanto, Venezuela ya se habría quedado sin pruebas PCR para el descarte de casos activos de coronavirus. Esto según lo que publicó el diario La Prensa del Estado Lara, quienes aseguran que el retardo que hay en todo el país para la entrega de resultados confirma la falta de test con las que que cuenta el régimen de Maduro. Joven, no entendí tu oración. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, ve con mucha preocupación cómo hay zonas del país en donde las personas tienen que esperar hasta 14 días por un diagnóstico. Refiere que en ninguna parte del mundo un paciente debe esperar tanto por un resultado. León Natera aseguró que es mentira que el gobierno tiene pruebas PCR para el diagnóstico de casos de coronavirus y las pocas que hay están secuestradas en 1 o 2 laboratorios. Hay tanta improvisación con los descartes que el resultado que reciben las personas es un papel en donde apenas le notifican que tiene el virus, pero no hay mayores datos. Es por eso que no creemos en las cifras que da el gobierno, dijo el médico. También agregó, el hecho de que el gobierno no descentralice las pruebas es otra muestra de que no hay suficientes test para afrontar la pandemia. José Félix Oleta, exministro de Salud en Venezuela, también ha sido muy crítico con esta situación, al señalar como un acto de irresponsabilidad el hecho de procesar exámenes de este tipo solo en Caracas. La academia estima que actualmente se están registrando más de 4.000 casos diarios del nuevo coronavirus en Venezuela, pero que la curva seguirá subiendo de manera exponencial en los próximos meses hasta rondar los 14.000 en diciembre. De igual forma, indicaron que se podrían registrar desde 140 a 210 decesos diarios. Como hemos reportado aquí una y otra vez, todos los expertos están de acuerdo que el régimen chavista miente sobre la situación del coronavirus en Venezuela, y esto es muy preocupante. No tenemos idea alguna de lo que puede estar pasando allá adentro, o cuántos casos o cuántas muertes. Así como siempre les pido a nuestra audiencia que si tienen algún tipo de información sobre esto nos contacten. Es importante, amigos, porque fíjense que por lo menos aquí a nivel internacional no nos llegan noticias de que haya una saturación, por ejemplo, en los hospitales en Venezuela, pero sí que hay una abundante cantidad de casos. No sabemos tampoco sobre los fallecidos, no hay manera de confirmarlo. Por ejemplo, en Nicaragua, por lo menos hay un observatorio que tiene manera de ir cuantificando con base en los datos que reciben las sospechas, pero en el caso de Venezuela ni siquiera eso. Entonces, si ustedes tienen un reporte, por favor háganos saber para entender un poco cómo se maneja esta situación ahí. Pero mira, hablando de manejos, y hay manejos creativos en todo el mundo, un aeropuerto en Finlandia está utilizando perros rastreadores para detectar pasajeros infectados con coronavirus. El aeropuerto de Helsinki está probando el esquema que dispone de 10 perros entrenados por Wise Nose, una agencia de detección de olores, con 4 desplegados para trabajar por turno, 4 perros desplegados. El operador del aeropuerto finlandés está probando el esquema después de que un estudio sugiriera que los perros entrenados pueden detectar la COVID-19 con una certeza cercana al 100%. Aquellos que sean evaluados por los perros como positivos recibirán un control convencional para asegurarse que lo que han dicho los animales sea preciso. Uno de los perros, que es una mezcla de galgos, que se llama Cosi, aprendió a identificar el olor en tan solo 7 minutos. El esquema verá a los pasajeros limpiarse la piel con una toallita y luego ellos la dejarán caer en una taza para entregársela a uno de los perros para que lo registre en una cabina separada. O sea, no habrá contacto entre el perro y la persona. La operación se lleva a cabo de esta manera para proteger el anonimato de los pasajeros y también para proteger a los cuidadores de los perros. Cualquiera que dé positivo será enviado a un punto de información en el aeropuerto para tener un control regular. Qué interesante cómo sigue cambiando el mundo en esta pandemia de COVID-19. Y ahora con la noticia más importante del noticiero,
el Miss Venezuela también tendrá que cambiar durante esta pandemia de COVID-19. Vamos a ver. Este año, las 22 candidatas del concurso de belleza debieron conformarse con clases virtuales por la pandemia de COVID-19. Y para cuando sea transmitido el certamen, todo habrá sido por primera vez grabado previamente y sin público. Tanto el personal logístico como las candidatas se practicaron test para descartar el COVID-19. Este año, además, la mayoría de los entrenamientos se dictaron mediante transmisiones por Instagram, Zoom o WhatsApp. En sus últimas ediciones, el certamen ya había tenido que ajustarse a un estilo más austero por la crisis que lleva a Venezuela a transitar hacia su 7º año de recesión. En su época de oro, el Miss Venezuela impulsó la carrera de figuras mediáticas como María Conchita Alonso, Maite Delgado, Irene Sáez, Alicia Machado, entre otras. ¡Buenas noches, Poliedro de Caracas! ¡Icónica! Creo que nunca había visto a Maite en su traje de Miss Venezuela. Espectacular, espectacular. Qué mujer tan bella. Sigue siendo bellísima, pero bueno, viendo hoy esas imágenes dije, increíble, increíble. Y al final había que cerrar con el Buenas noches, Poliedro de Caracas. Bueno, claro, eso ya es historia de Venezuela. Si supiera Maite, bueno, yo supongo que debe saberlo porque es una mujer muy enterada, que si supiera que el Poliedro de Caracas está convertido en un hospital de campaña ahí por el chavismo, porque bueno, no sirven los hospitales de verdad. Eso demuestra tanto, Jovel, porque es algo muy superficial, sí, pero los concursos de belleza siempre han sido una gran parte de Venezuela y de lo que exporta Venezuela. Y el Miss Venezuela siempre fue un evento súper importante y el poliedro se conocía en toda la región. Ahora, ver uno de los Miss Venezuelas en su época alta, donde esos espectáculos eran impresionantes, y 30 años después ver a ese mismo lugar convertido. Nos vemos mañana aquí en FDP Noticias.